El protagonista de este testimonio paranormal era un niño llamado Lucas, de tan solo 8 años, que vivía en el extrarradio de una importante ciudad española. Lucas era un niño muy activo y siempre estaba corriendo y jugando al aire libre. Sus ansias por golpear un balón le llevaban a pasar largo tiempo del día en la calle con su grupo de amigos. Un día de primavera temprana, donde el sol aprieta más de la cuenta para la ropa que este grupo de niños vestía, decidieron dar una tregua al fútbol e ir a la fuente del parque a mojar los pies. De ese modo refrescarían su calor corporal que, para esas horas, era alto debido al constante ejercicio. No era la primera vez que se acercaban a aquella fuente antigua en mitad del parque. Uno a uno, fueron saltando la pequeña pared de cemento que les separaba de su bien merecido descanso refrescante. Parece mentira que, en una instantánea tan bonita de un grupo de niños jugando, comenzaría una de esas historias de misterio que nuestro testigo de primera mano nos ha contado con todo lujo de detalles. Todos tenemos algún amigo o familiar que ha tenido una experiencia paranormal. Crea o no en ellas. Muchas veces, nosotros mismos las hemos experimentado. Estas son algunas de ellas. Te puede ocurrir en cualquier vivienda, en cualquier barrio, en cualquier ciudad. El misterio no entiende de lugares predilectos. Si quieres compartir tu experiencia, recopilamos y subimos en vídeo todo tipo de testimonio paranormal. Para asegurar el anonimato, cambiamos el género de sus protagonistas, la edad y los nombres. Solo tienes que escribirnos a esta dirección de email. Bienvenidos al canal Gutifighter. Estos son testimonios paranormales. Lucas se quitó las zapatillas y los calcetines, y procedió a introducir sus pies en el agua cristalina. Entre risas y bromas, aquellos niños caminaban con el agua hasta las rodillas por dentro de aquel territorio fresquito. Por motivos que aún nadie conoce, Lucas comenzó a sentir algo muy extraño. Sus pies comenzaron a meterse hacia adentro, al contrario que los patizambos. Fue un movimiento reflejo que no podía corregir por él mismo, por lo que se asustó y comenzó a llorar. Sus amigos, alarmados, decidieron volverse a poner el calzado y correr apresuradamente a la casa de Lucas para avisar a sus padres. Al cabo de media hora llegaron asustados sus padres a aquella fuente donde se había quedado Lucas esperando junto a una de sus amigas. Preocupados por su angustia, decidieron llevarlo al hospital para que lo revisaran urgentemente. Al llegar al hospital, Lucas y sus padres fueron recibidos por una enfermera amable que los guió hacia una sala de espera. Mientras esperaban, Lucas miraba a su alrededor, observando a las personas que iban y venían. Estaba más tranquilo porque no sentía dolor, pero no tener control sobre sus pies era algo que le angustiaba en exceso. De repente, la puerta se abrió y entró un médico alto y con una amplia sonrisa en la cara. Vistiendo la clásica bata de médico, era un hombre alto y delgado, pero con rasgos amables. Tenía una sonrisa cálida y amigable en su rostro, dispuesto a ayudar a aquel niño angustiado que le esperaba sentado en la cama del cuarto. Sus padres, escoltándole, le consolaban ante la espera previa. El médico, sin media más palabras que un buenos días, se acercó a Lucas y le preguntó qué le había sucedido. Lucas le explicó cómo se había producido aquella extraña lesión, mientras jugaba en el parque. El médico se inclinó hacia él y comenzó a examinar los pies de Lucas. El silencio se adueñó del cuarto, el poco tiempo que aquel médico examinaba los pies del joven. Tras palpar con sus manos aquellos pequeños pies, se incorporó para decirle a sus padres que no había nada que temer, que no se trataba de nada grave, los nervios y solo los nervios eran la clara causa de aquel desorden muscular, y que Lucas podía tranquilizarse. Los nervios a veces se pinzan cuando agua fría entra en contacto con la piel, y era cuestión de horas o días que los músculos volvieran a relajarse después de aquel extraño movimiento muscular. Luego, y sin perder ni un momento aquella franca y tranquilizadora sonrisa, el médico se despidió sin mediar más palabras ni proceder a una receta o cumplimentación de documentos. Simplemente se giró sobre sí mismo y se dirigió a una segunda puerta que tenía el cuarto en la pared que se encontraba enfrente de la puerta por la que había entrado, desapareciendo tras abrirla y cerrarla a su paso. Lucas ya no lloraba y se sentía mucho mejor. Lo mismo les ocurrió a los padres que, entre alivio y calma, se preguntaban con sorpresa cómo el cuerpo podía hacer eso en contacto con el simple agua de una fuente.
Poco después, llegó otra médica para atender a Lucas. Los padres de Lucas, acabando de ponerle los calcetines y las zapatillas, le dijeron agradecidos que ya se iban porque un compañero suyo acababa de atenderles e irse. Esa contestación le pareció extraña a aquella médica, pues ella había sido elegida para atender a Lucas. Simplemente se había atrasado un poco porque estaba lavándose las manos y cambiándose de bata, tras haber atendido otros pacientes de las horas previas. Los padres de Lucas le relataron que era un médico alto y rubio, de rizos prominentes, y que con una eterna sonrisa ya había revisado a su hijo y le había dado un diagnóstico. No tenían receta ni otra indicación, eso sí, pero que ya estaban más tranquilos y con ganas de volver a casa para comenzar aquel tratamiento, que debería consistir seguramente en masajes o una crema como mucho. Pero la médica aumentó su sorpresa y les dijo que no había ningún médico con esas características trabajando en el hospital. Al menos en su departamento, lo cual podría haber sido posible por azares de la casualidad. Un compañero suyo podría haberse equivocado de cuarto y haber atendido a su paciente en vez de a otro. No era la primera vez que pasaba. Lo extraño era que aquel turno constaba de 4 profesionales y ninguno de ellos era rubio de pelo rizado. Pero eso no era lo que más escamaba a la médica. Tras preguntarles cuánto tiempo hacía que aquel misterioso médico se había ido, los padres no tardaron en indicarle que, además, lo había hecho por aquella puerta que se encontraba al otro lado del cuarto. Ya fue entonces cuando la cara de la médica se tornó blanca. Algo no cuadraba en absoluto, y cuanto más relataban aquellos padres, más raro se estaba volviendo. Caminando unos cuantos pasos sin decir ni una palabra, la médica se acercó a aquella puerta para mostrarles un sorprendente hecho a los padres de Lucas. Esa puerta, por la que el supuesto médico había salido, siempre permanecía cerrada. Y no solo eso. Esa puerta era, desde hacía mucho tiempo, la puerta de entrada a un improvisado cuarto de almacenamiento de material médico que no tenía otra salida que la misma puerta por la que se accedía al almacén. Era imposible que una persona hubiera entrado allí, y de haberlo hecho milagrosamente, se debería encontrar encerrada dentro. Es entonces cuando los padres de Lucas se quedaron perplejos. No podía ser, lo habían visto con sus propios ojos. Ya ciertamente preocupados por si su cerebro les había engañado, seguían perjurando que aquel misterioso hombre había abandonado el cuarto por aquella puerta. En un impotente intento de calmar a los padres de Lucas y también a sí misma, la médica se excusó un momento para ir a buscar las llaves del cuarto almacén. Una vez regresó, procedió a abrir el seguro de aquella puerta e internarse en el cuarto. Ante la absoluta incredulidad de los padres de Lucas, la médica les mostró el interior de aquel cuarto. Era imposible que alguien hubiera entrado y, mucho más, haber desaparecido dentro. No había modo de esconderse en su interior ni de escapar por algún tipo de ventilación ni nada. Sin poder darle explicación a lo que habían visto Lucas y sus padres, simplemente guardaron silencio y pidieron receta para poder irse rápido de aquel lugar. La médica tornó más torcida su cara, pues no podía recetar nada porque aún nadie había examinado a Lucas. Así que, queriendo correr un tupido velo sobre el tema y centrarse en lo que realmente venía a hacer, se acercó a Lucas y comenzó a examinarle los pies. Esa sintomatología era muy extraña, y ella no sabía explicarse de qué podía tratarse. Por tanto, convidó a Lucas a proceder a hacer una serie de analíticas y pruebas, cuyos resultados llegarían a lo largo del mes. Dejando atrás a la médica con cara de circunstancia y cierta incomodidad, los padres volvieron caminando a casa en el más absoluto silencio. Sin embargo, ambos se preguntaban mentalmente todo el rato, ¿quién era ese misterioso médico que había aparecido y desaparecido tan rápidamente? ¿Cómo podía haber dado un diagnóstico preciso sin siquiera examinar detenidamente a Lucas? La situación era desconcertante y llena de misterio. La médica decidió investigar más a fondo y habló con el personal del hospital. Más allá de su departamento, había muchos otros departamentos y especialidades en aquel gran hospital que ella no conocía. Es decir, podía ser un médico de otra especialidad que ella no conociese, pues debido a su joven edad, ella no llevaba más que unos meses destinada allí. Explicar lo del cuarto no le resultaba posible, pero sí conocer si esa persona misteriosa al menos podía existir realmente. Sin embargo, nadie parecía tener información sobre un médico alto y rubio que coincidiera con la descripción que dieron los
Padres de Lucas. Incluso revisaron los registros médicos, pero no encontraron ningún rastro de ese médico en particular. Lucas y sus padres se sintieron confundidos y fascinados por lo que habían presenciado. ¿Era posible que el médico fuera un espíritu o una aparición sobrenatural? No podían encontrar una explicación lógica para lo que habían experimentado. La médica, por otra parte, sin tener contacto ya con aquellos padres, comenzó a pensar lo mismo. Fueron pasando los días mientras la joven médica seguía tratando de identificar a aquel hombre. De no ser médico, podría tratarse de un falso médico que estaría tratando pacientes. Un caso grave de falseamiento de profesión. A medida que pasaba el tiempo, se iba dando más por vencida y nadie le daba una solución a tal enigma. La historia del misterioso médico se difundió por el hospital. La gente comenzó a hablar de un médico fantasma que aparecía en el hospital para ayudar a los pacientes. Fue entonces cuando aquellas conversaciones llegaron a oídos de una mujer mayor que había servido en aquel hospital durante gran parte de su vida. Resignada por la edad, ahora se dedicaba a suministrar material médico a sus compañeros y a atender las llamadas de emergencia. Fue ella quien arrojó un poco de luz sobre el tema. Aquel médico no era tan desconocido como creían todos, solo que su historia se había perdido a medida que los ya ancianos médicos se habían ido jubilando o falleciendo. Había habido, en tiempos pasados, un médico llamado Dr. Martínez que trabajaba en el recién creado hospital durante el siglo pasado. Era conocido por su habilidad para curar enfermedades y su dedicación a sus pacientes. Sin embargo, un día, mientras realizaba una cirugía complicada, ocurrió un trágico accidente y el Dr. Martínez perdió la vida. A pesar de su muerte, el espíritu del Dr. Martínez no abandonó el hospital. Se quedó atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, convirtiéndose en un fantasma. Aunque apenas nadie podía verlo ni interactuar con él, el Dr. Martínez continuó trabajando en el hospital, ayudando a los pacientes desde el más allá y haciéndose corpóreo en el más acá. Los médicos y enfermeras del hospital comenzaron a notar que los pacientes se recuperaban milagrosamente de enfermedades graves, incluso cuando los tratamientos convencionales no parecían funcionar. Los rumores sobre un médico fantasma comenzaron a circular entre el personal del hospital, pero nadie sabía quién era en realidad. A medida que pasaba el tiempo, el Dr. Martínez se convirtió en una leyenda en el hospital. Los pacientes y sus familias comenzaron a contar historias sobre un médico misterioso que aparecía en sus habitaciones durante la noche, brindando consuelo y curación. Aunque nadie podía verlo, todos sentían su presencia reconfortante. Se convirtió en una figura venerada en el hospital. Los médicos y enfermeras comenzaron a dejar notas de agradecimiento en su antigua oficina, esperando que el espíritu del médico las leyera. Incluso se creó un pequeño altar en su honor, donde el personal del hospital dejaba flores y velas. Aunque el Dr. Martínez nunca pudo ser reconocido oficialmente por su trabajo como médico fantasma, su legado perduró en el hospital. Su espíritu siguió ayudando a los pacientes y brindando consuelo a los enfermos. Aunque nadie conocía su verdadera identidad, su presencia se sentía en cada rincón del hospital. No obstante, por azares del destino, aquellas historias se olvidaron y nadie las conocía en la actualidad. Y así, la historia del médico fantasma del hospital se convirtió en una historia que llegó de vuelta a la casa de Lucas. La médica se tomó la molestia de querer explicarles lo que ella creía que era la única posibilidad de explicación a lo que había sucedido aquel día con Lucas en el cuarto. Aprovechando la llamada, también les indicó el resultado de las pruebas. Efectivamente, parecía tratarse de un problema de nervios y que tendría fácil solución con una crema que ayudaría a relajar los músculos de la zona. Lo que aquella médica había tardado en descubrir un mes, el misterioso médico lo había hecho en un rápido examen del niño. Estaba claro que su espíritu benevolente parecía continuar protegiendo y curando a los pacientes del hospital, convirtiéndose en una fuente de esperanza y consuelo para todos aquellos que lo necesitaban. Algunos decían que era un ángel enviado para brindar consuelo y curación a aquellos que lo necesitaban. Lucas y sus padres no se convirtieron en el centro de atención porque quedaron en el anonimato,
a pesar de que habían sido testigos directos de la presencia del médico fantasma. Los periodistas y los investigadores se acercaron al hospital para obtener más detalles sobre lo sucedido. La historia se volvió viral en las redes sociales y atrajo la atención de personas de todo el país. A medida que la historia se extendía, más personas comenzaron a compartir sus propias experiencias con el médico fantasma. Algunos afirmaban haberlo visto en otras áreas del hospital, mientras que otros decían haber sentido su presencia reconfortante durante momentos difíciles. Ya sabéis, cuando una historia sale a la luz, otras muchas personas cogen valentía para contar sus propias experiencias porque ya no se sienten avergonzados ni se sienten solos en su testimonio. El hospital se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban la ayuda del médico fantasma. Las salas de espera se llenaron de personas esperando su turno para ser atendidas por él. Aunque nadie podía explicar su origen o identidad, todos confiaban en su habilidad para diagnosticar y curar enfermedades. A medida que pasaba el tiempo, el médico fantasma se convirtió en una figura venerada en el hospital. Se creó un pequeño altar en su honor, donde las personas dejaban flores y velas como muestra de agradecimiento. Incluso se escribieron canciones y poemas en su honor. A pesar de la incredulidad de algunos, la historia del médico fantasma se mantiene viva en el corazón de las personas y del personal del hospital en los días de hoy. Lucas y sus padres nunca olvidaron la experiencia que vivieron y siempre estuvieron agradecidos por la ayuda que recibieron. Aunque nunca supieron quién era realmente el médico fantasma, su presencia dejó una huella imborrable en sus vidas y le consideran un ángel de la guarda del ya no tan joven Lucas. Y así, la historia del niño que fue llevado al hospital y se encontró con un médico fantasma se extendió como la pólvora. Aunque nadie pudo explicar racionalmente lo sucedido, la historia sirvió como recordatorio de que a veces hay fuerzas misteriosas y sobrenaturales que nos rodean, dispuestas a ayudarnos en momentos de necesidad.